Kabbalah. Para principiantes. Una introducción a la sabiduría oculta. Rav Michael Laman. 2. Este libro se basa en los seminarios impartidos por el Rav, Dr. Michael Laman, quien adquirió su sabiduría y métodos de estudio de su maestro el Rabí Baruch Shalom Aslay, el cual continuó los pasos de su padre, el Rabí Yehuda Leib Aslay, quien a su vez seguía al Ari, al Rabí Simón Bar Yochai y cabalistas que durante generaciones le precedieron. El objetivo de este libro es asistirle en su encuentro inicial con el mundo espiritual. Benzion Hertz Editor. 3. Índice. Introducción 4. ¿Qué es la Kabbalah? 7. ¿Por qué estudiar la Kabbalah? 9. ¿Quién es cabalista? 11. Historia de la Kabbalah y del Zohar. 13. ¿Quién puede estudiar Kabbalah? 18. ¿Cómo estudiar la Kabbalah? 20. Espiritualidad y Kabbalah. 23. Reencarnación y Kabbalah. 24. El lenguaje de los cabalistas. Ramas. 27. Observando la realidad a través de la Kabbalah. 29. Música cabalística. 33. Dudas más frecuentes. 34. El mago omnipotente, que no podía estar solo. 39. Información sobre Bnei Baruch. 43. 4. Introducción. Las leyes de la naturaleza, nuestro lugar en el mundo y nuestro comportamiento han sido estudiadas por científicos y filósofos durante miles de años. Además de las suposiciones lógicas, la ciencia utiliza información e investigaciones cuantificables. Pero nuestros científicos e investigadores han descubierto que cuanto más avanzan en sus estudios, más oscuro y confuso se muestra el mundo. El progreso que la ciencia ha aportado a nuestro mundo es incuestionable, pero limitado. El mundo interior del hombre, su alma, su comportamiento y sus fuentes de motivación no pueden medirse con las herramientas de los científicos. El hombre, el constituyente más numeroso de la creación, sigue sin tener conocimiento del papel que juega en el universo. El hombre siempre ha buscado respuestas a las preguntas básicas sobre la vida. ¿Quién soy? ¿Qué objetivo tiene mi vida aquí? ¿Por qué existe el mundo? ¿Seguimos existiendo después de que nuestro cuerpo físico complete su tarea? En este mundo de presiones constantes, algunos encuentran satisfacción pasajera en las técnicas orientales, en métodos de relajación o minimizando sus deseos y expectativas personales para reducir su sufrimiento. Algunas formas de meditación, nutrición y ejercicio físico y mental tranquilizan los instintos naturales del hombre y le permiten encontrarse más cómodo en su estado físico. Estos procesos le enseñan a reducir sus expectativas, pero lo ponen en conflicto con sus verdaderos deseos. Nuestra experiencia de vida nos demuestra que tenemos ilimitados deseos, pero nuestros recursos para satisfacerlos son limitados. Esta es la razón por la que es imposible evitar por completo el sufrimiento. Y este es, precisamente, el tema de la Kabbalah. La Kabbalah responde a las preguntas básicas de la vida. Estas preguntas básicas del ser humano añaden otra dimensión al sufrimiento humano. No nos permiten sentirnos satisfechos ni siquiera cuando esta o aquella meta ha sido alcanzada. Cuando conseguimos el objetivo por el que hemos estado luchando, inmediatamente empezamos a sentir otro placer insatisfecho. Esto impide al hombre disfrutar de otros logros y su sufrimiento se renueva. Retrospectivamente, el hombre se da cuenta de que ha pasado la 5. Mayor parte de su tiempo esforzándose en conseguir objetivos que le han aportado muy poco placer aparte del éxito en sí. Todos, cada uno a su manera, intentamos responder a estas preguntas desde las fuentes de información de que disponemos. Cada uno de nosotros formulamos nuestra propia percepción del mundo basándonos en nuestra propia experiencia. La realidad y la vida cotidiana ponen nuestra percepción constantemente en duda, haciéndonos reaccionar, mejorar o cambiar. Para algunos de nosotros este proceso ocurre a un nivel consciente, para otros, inconscientemente. La Kabbalah se dirige a todos aquellos que buscan aperturas de conciencia. Enseña a adquirir un sentimiento esencial de la esfera espiritual, la sexta esfera, que afecta nuestra vida en este mundo. Esto nos permite percibir el mundo superior, el Creador, y conseguir control sobre nuestras vidas. La Biblia, el Zohar, el árbol de la vida y otras fuentes espirituales auténticas se redactaron para enseñarnos cómo progresar en los ámbitos espirituales, para estudiarlos y adquirir conocimientos espirituales. Nos explican cómo encontrar el camino hacia un mundo espiritual y en qué consiste. A través de las generaciones, los cabalistas han escrito muchos libros en diferentes estilos según los tiempos en los que vivían. Se crearon 4 lenguajes en total para introducirnos en la realidad espiritual: el lenguaje de la Biblia, que incluye los 5 libros de Moisés, los escritos y los profetas; el lenguaje de las leyendas; el lenguaje legalista y el lenguaje de la Kabbalah, una manera de describir el sistema de los mundos superiores espirituales y cómo llegar a ellos. No son caminos distintos, sino aspectos del mismo tema, en diferentes formatos. El cabalista Baal HaSulam escribe en su libro Los frutos de los sabios.
La sabiduría interna de la Kabbalah es la misma que la de la Biblia, el Zohar y las leyendas, la única diferencia entre ellas es el tipo de lógica. Es como una lengua ancestral traducida en 4 idiomas. Es evidente que la sabiduría en sí no cambió en absoluto con las traducciones. Lo único a considerar es cuál es la más conveniente y aceptada para su transmisión. Al leer este libro, el lector podrá realizar los primeros pasos hacia una comprensión de las raíces del comportamiento humano y las leyes de la naturaleza. Este libro es innovador en su descripción de los principios que plantea la Kabbalah. Está dirigido a cualquiera que esté interesado en conocerse mejor, en 6. Entender las razones del sufrimiento y el placer y en encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida. 7. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es un método simple y preciso que investiga y define la posición del ser humano en el universo. La sabiduría de la Kabbalah nos dice por qué existe el hombre, por qué nace, por qué vive, cuál es el propósito de su vida, de dónde viene y hacia dónde va cuando completa su vida en este mundo. Es el único método para alcanzar el mundo espiritual. Nos enseña acerca de él, y al estudiarlo vamos desarrollando un sentido adicional. Con la ayuda de este sentido podemos establecer contacto con los mundos superiores. La Kabbalah no es un estudio abstracto o teórico, sino por el contrario, muy práctico. El hombre aprende acerca de sí mismo, quién es y cómo es. Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar, etapa por etapa, paso a paso. Enfoca su investigación hacia su propio interior. Toda la experimentación se realiza sobre sí mismo, en sí mismo. Es por eso que la Kabbalah se denomina la sabiduría oculta. A través de ella, la persona experimenta cambios internos que solo ésta siente o sabe que están sucediendo. Es una actividad propia, específica y peculiar, ocurre en el interior del ser humano. La palabra Kabbalah se deriva del verbo en hebreo lekabel, es decir, recibir. La Kabbalah describe los motivos de las acciones como el deseo de recibir. Este deseo se refiere a la recepción de diversas clases de placeres. Para ello, cada uno está dispuesto, en general, a invertir un gran esfuerzo. La cuestión es, ¿cómo alcanzar el máximo placer pagando el mínimo precio? Cada quien intenta responder a esta pregunta a su manera. Este deseo de recibir se desarrolla y crece de acuerdo a un orden determinado. Al principio, busca el placer de los sentidos, luego va tras el dinero y el honor. Un deseo aún más poderoso lo vuelve sediento de poder. Quizá después desarrolle la búsqueda de la espiritualidad, la cual representa la cúspide de la pirámide. Quien reconoce cuán grande es esta meta, comienza a buscar los medios para alcanzarla. Al pasar por las etapas del deseo, la persona se familiariza con sus habilidades y limitaciones. La Kabbalah se ocupa de lo que no podemos apresar ni controlar. No sabemos cómo son creados los sentimientos. Nos maravillamos ante las experiencias de lo dulce, lo amargo, lo agradable, lo áspero, etc. No logramos construir instrumentos científicos para examinar nuestros sentimientos, ni siquiera en él. 8. Campo de la psicología, de la psiquiatría y demás ciencias humanas. Los factores de la conducta permanecen ocultos a nuestro entendimiento. La Kabbalah es como la matemática de los sentimientos, toma todos nuestros sentimientos y deseos, los divide y da una fórmula matemática exacta para cada fenómeno, a cada nivel, para cada tipo de comprensión y de sentimiento. Es un trabajo de sentimientos combinados con intelecto. Para los principiantes, utiliza geometría, matrices y diagramas. Los que avanzan encontrarán una ciencia exacta que examina los sentimientos. Al estudiar, sentirán cada sentimiento y a la vez lo comprenderán. Sabrán qué nombre darle, según su poder, dirección y carácter. La sabiduría de la Kabbalah es un método antiguo y probado, mediante el cual el ser humano puede recibir una conciencia superior, alcanzando la espiritualidad. Este es su objetivo real en el mundo. Si alguien siente un deseo y un anhelo de espiritualidad, podrá darle cauce mediante la sabiduría de la Kabbalah, otorgada por el Creador. La palabra Kabbalah describe la meta del cabalista, alcanzar todo aquello de lo que el ser humano sea capaz, como ser pensante, la más elevada de todas las criaturas. 9. ¿Por qué estudiar Kabbalah? Al estudiar los textos cabalísticos, una persona común aprende cosas que anteriormente estaban ocultas. Solo tras adquirir el sexto sentido mediante este estudio, podrá ver y sentir lo que previamente no estaba revelado. Los cabalistas no transmiten el conocimiento de la estructura del mundo superior o espiritual sin un motivo válido. Existe un fenómeno de máxima importancia en sus escritos. Todos tenemos la posibilidad interna de desarrollar este sexto sentido, ver el capítulo Kabbalah y espiritualidad. Puede suceder que, al acercarse a las materias cabalísticas, al principio no se comprenda lo que se lee.
Para entenderlas correctamente hay que invocar la llamada luz circundante, la que de manera gradual nos mostrará nuestra realidad espiritual. Los términos corregir y corrección se utilizan en la Kabbalah para describir un cambio en el deseo de recibir, es decir, de recibir las cualidades del mundo espiritual y del Creador. Todos poseemos este sexto sentido, el sentido espiritual aún dormido, conocido como el punto del corazón. La luz que eventualmente habrá de llenarlo, el sexto sentido a desarrollar, se encuentra enfrente. El sexto sentido es también llamado vasija espiritual, Kli, y existe aún sin realidad material. La vasija espiritual de una persona común no se encuentra todavía lo suficientemente desarrollada como para percibir el mundo espiritual. Si se estudian adecuadamente los escritos originales de la Kabbalah, esta luz ilumina el punto del corazón y comienza a desarrollarlo. El punto se agranda, expandiéndose hasta permitir la entrada de la luz circundante. La entrada de la luz en el punto del corazón provoca en nosotros la percepción espiritual. Este punto es el alma de la persona. Nada es posible sin la ayuda superior, sin el descenso de la luz circundante que nos ilumina gradualmente el camino. Aunque no reconozcamos dicha luz, existe una conexión directa entre el punto del corazón y la luz que ha de llenarlo, según el plan superior. Estudiar libros de Kabbalah permite conectarse con la fuente de la luz, sintiendo poco a poco un gran deseo de espiritualidad. Este proceso se conoce como segula, remedio. El rabino Yehuda Aslay escribió en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, en efecto, ¿por qué los cabalistas ordenaron a todos estudiar Kabbalah? Es grandioso y meritorio divulgar la incomparable maravillosa cualidad del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, aunque no entiendan lo que están estudiando, el tremendo deseo de entender despertará las luces que rodean su 10. Alma. Esto significa que todos tienen garantizada la posibilidad de acceder eventualmente a los maravillosos logros que Dios previó para nosotros al planificar la creación. Quienes no lo logren en esta encarnación, lo harán en otra, hasta que se cumpla la intención del Creador. Aunque no logremos realizarlo, las luces circundantes permanecerán esperando para que preparemos nuestras vasijas para recibirlas. Y así cuando alguien, aunque carezca de las vasijas, se comprometa con esta sabiduría, invocando los nombres de las luces y las vasijas que le pertenecen y le esperan, éstas brillarán hasta cierto grado sobre él. Pero solo penetrarán en su alma interior cuando sus vasijas estén listas para aceptarlas. La Kabbalah es el único medio de crear la vasija para recibir la luz del Creador. La luz que recibimos cuando nos entregamos a la sabiduría atrae un encanto celestial, confiriéndonos una abundancia de santidad y pureza que nos acerca a la realización. La Kabbalah es especial pues permite saborear la espiritualidad incluso desde la etapa inicial de su estudio, haciendo que uno la prefiera al materialismo. De este modo, se va depurando la voluntad en la medida de la propia espiritualidad, alejándonos de las cosas que antes nos atraían, como un adulto que abandona los juegos infantiles. ¿Por qué necesitamos la Kabbalah? Porque la Kabbalah nos ha sido entregada como un trampolín para el cambio. Nos ha sido otorgada para que podamos conocer al Creador. Estas son las únicas razones por las cuales nos ha sido concedida. Quien estudie Kabbalah para automodificarse y para conocer al Creador, alcanzará el nivel en que comenzará a ver que puede mejorar sin sufrimiento. 11. ¿Quién es cabalista? Un cabalista es una persona común que no posee ninguna habilidad, talento u ocupación especial. No tiene por qué ser considerado un sabio, ni tener una expresión de beatitud en su rostro. El cabalista es un investigador que estudia su propia naturaleza utilizando un método preciso, probado y que ha resistido la prueba del tiempo. A lo largo de la historia, los cabalistas han estudiado la esencia de sus existencias utilizando herramientas simples que todos podemos emplear hoy en día, sentimientos, intelecto y corazón. En algún momento de su vida, tomó la decisión de buscar un camino que le ofreciera respuestas creíbles a las preguntas que lo perturbaban. Mediante un método de estudio preciso, pudo adquirir un sentido adicional, un sexto sentido, el sentido espiritual. Mediante este sentido, percibe las esferas espirituales tan claramente como nosotros nuestra realidad aquí y ahora, recibe conocimiento acerca de las esferas espirituales, los mundos superiores y la manifestación de las fuerzas superiores. Estos mundos se denominan superiores porque se encuentran más allá, más arriba que el nuestro. El ser humano va ascendiendo desde su nivel espiritual actual a su nivel espiritual siguiente o mundo superior. Este movimiento lo va llevando de un mundo superior al siguiente. Constituyen las raíces a partir de las cuales se ha desarrollado todo lo que existe aquí, todo lo que llena nuestro mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. El cabalista se encuentra al mismo tiempo en nuestro mundo y en los mundos superiores. Esta cualidad es común a todos los cabalistas. Ellos reciben la información real que nos circunda y perciben dicha realidad. Por eso pueden estudiarla, familiarizarse con ella y transmitírnosla. Nos proponen un método nuevo para conocer la fuente de nuestras vidas y conducirnos hacia la espiritualidad.
Nos ofrecen este conocimiento en libros escritos en un lenguaje especial. Leídos de cierta forma especial, estos libros se convertirán en naves que nos permitirán a nosotros descubrir también la verdad por nuestros propios medios. En los libros que han escrito, los cabalistas nos transmiten técnicas basadas en experiencias personales. Desde su amplísima perspectiva, encuentran la manera 12. De ayudar a quienes vendrán después, a fin de que suban la misma escalera que ellos. Este método se denomina la sabiduría de la Kabbalah. 13. Historia de la Kabbalah y del Zohar. El primer cabalista que conocemos fue el patriarca Abraham. Él percibió las maravillas de la existencia humana, planteó preguntas acerca del Creador y los mundos superiores le fueron revelados. Transmitió a las generaciones siguientes el conocimiento adquirido y el método usado para alcanzarlo. La Kabbalah se transmitió oralmente durante muchos siglos. Cada estudioso agregó su experiencia única y su personalidad a este cuerpo de conocimiento acumulado en los términos de las almas de su generación. La Kabbalah se siguió desarrollando después de que la Biblia, los 5 libros de Moisés, fuera escrita. En el periodo comprendido entre el primer templo y el segundo, 586 ADS, 515 ADS, ya se la estudiaba en grupos. Luego de la destrucción del segundo templo, 70 S, y hasta nuestra generación hubo 3 periodos particularmente importantes en el desarrollo de la Kabbalah, en los cuales aparecen los más importantes escritos acerca de sus métodos de estudio. El primer periodo tuvo lugar durante el siglo II cuando el libro del Zohar fue escrito por el rabino Simón Bar Yochai, el Rasbi, alrededor del año 150 S, quien era alumno del conocido rabino Akiva, 40 E, 135 S. El rabino Akiva y muchos de sus discípulos fueron torturados y asesinados por los romanos al sentirse amenazados por sus enseñanzas de la Kabbalah. Tras la matanza de 24.000 discípulos del rabino Akiva, él y el rabino Yehuda ben Baba autorizaron al Rasbi a transmitir a las generaciones futuras la Kabbalah que le habían enseñado. Por cierto, él y 4 más fueron los únicos en sobrevivir. Tras la captura y encarcelamiento del rabino Akiva, el Rasbi escapó con su hijo Eliezer. Vivieron en una cueva durante 13 años. Salió de la cueva con el Zohar, un método cristalizado para el estudio de la Kabbalah y el logro de la espiritualidad. Alcanzó los 125 niveles que un ser humano puede lograr durante su vida en este mundo. El Zohar nos relata que él y su hijo alcanzaron el nivel denominado Eliau, Elías, el profeta, lo cual significa que el profeta mismo vino a enseñarles. El Zohar está escrito de forma única, a través de parábolas y se presenta en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos bíblicos. Nos dice que el arameo es el inverso del hebreo, el lado oculto del hebreo. El rabino Simón Bar Yochai no lo escribió él mismo, sino que transmitió la sabiduría y la forma de alcanzarla, metódicamente dictando su contenido al rabino Abba, quien redactó el Zohar de modo que solo pudieran entenderlo quienes fueran dignos de ello. El Zohar explica que el desarrollo humano se divide en 6.000 años, durante los cuales las almas transitan un proceso de desarrollo continuo en cada 14 generación. Al final del proceso, todas las almas alcanzan la posición de fin de la corrección, esto es, el nivel más elevado de espiritualidad y plenitud. El rabino Shimon Bar Yochai fue uno de los más grandes de su generación. Escribió e interpretó muchos temas cabalísticos que fueron publicados y son conocidos hasta el día de hoy. El libro del Zohar, por su parte, desapareció después de ser escrito. Cuenta la leyenda que los escritos del Zohar permanecieron ocultos en una cueva cerca de Saf en Israel. Fueron encontrados varios siglos después por residentes árabes de la zona. Un día, un cabalista de Saf compró pescado en el mercado, descubriendo con sorpresa el valor inconmensurable del papel en el que estaba envuelto. Inmediatamente se dedicó a comprar a los árabes el resto de las piezas, reuniéndolas en un libro. Esto sucedió porque en la naturaleza de las cosas ocultas está el que sea descubierta en el momento oportuno, cuando las almas adecuadas reencarnan e ingresan a nuestro mundo. De este modo el Zohar ha sido revelado a lo largo del tiempo. Pequeños grupos de cabalistas estudiaron estos escritos en secreto. El rabino Mosé de León publicó este libro por primera vez en el siglo XIII en España. El segundo periodo es muy importante para la Kabbalah de nuestra generación. Es el periodo de Lari, el rabino Itzhak Luria, autor de la transición entre los 2 métodos de estudio de la Kabbalah. En los escritos de Lari aparece por primera vez el lenguaje puro de la Kabbalah, de la cual él proclamó el comienzo de un periodo de estudio abierto y masivo. Nació en Jerusalén en 1534. Su padre murió siendo el pequeño y su madre lo llevó a Egipto, donde se crió en la casa de su tío. Allí se ganó la vida a través del comercio, pero dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio de la Kabbalah.
Según la leyenda, pasó 7 años aislado en la isla de Roda en el Nilo, estudiando el Zohar, los libros de los primeros cabalistas y los escritos de otro miembro de su generación, el Ramak, el rabino Moisés Cordovero. En 1570 llegó a Safed en Israel. A pesar de su juventud, comenzó inmediatamente a enseñar Kabbalah. Su grandeza fue pronto reconocida. Todos los sabios de Safed, profundos conocedores de la sabiduría oculta y de la revelada, vinieron a estudiar con él, volviéndose famoso. Durante 1 año y medio, su discípulo Ain Vital transcribió las respuestas a muchas de las preguntas que surgían durante sus estudios. El Ari nos legó un sistema básico para el estudio de la Kabbalah, el cual sigue vigente hasta el día de hoy. Algunos de estos son conocidos por nosotros como Etz Ha'ayim, el árbol de la vida, Sahara Kavanot, el portal de las 15 intenciones, Sahara Gilgulim, el portal de la reencarnación, y otros. Murió siendo aún joven, en 1572. Respetando su última voluntad, sus escritos fueron archivados para que su doctrina no fuera revelada antes de tiempo. Los grandes cabalistas suministraron el método y lo enseñaron, pero sabían que su generación era todavía incapaz de apreciar el cambio. Por lo tanto, muchas veces prefirieron esconder e incluso quemar sus escritos. Sabemos que Baal HaSulam quemó y destruyó la mayor parte de sus escritos. Resulta significativo que el conocimiento fuera confiado al papel y luego destruido. Lo que se revela en el mundo material afecta el futuro y será más fácilmente revelado una segunda vez. El rabino Vital ordenó que ciertas secciones de los escritos del Ari fueran ocultas y enterradas con él. Una parte fue legada a su hijo Maras Vital, quien la organizó como las 8 puertas. Mucho después, un grupo de estudiosos encabezados por el nieto del rabino Vital rescató de la tumba otra parte de los escritos. Recién en tiempos del Ari se comenzó a estudiar el Zohar abiertamente en grupos. A partir de allí, su estudio prosperó durante 200 años. En el gran periodo Hasidut, 1750, fines del S-19, prácticamente todo gran rabino era un cabalista. Surgieron principalmente en Polonia, Rusia, Marruecos, Irak, Yemen y otros países. Luego, a comienzos del siglo XX, el interés por la Kabbalah decayó hasta casi desaparecer por completo. El tercer periodo se agrega un método adicional a las doctrinas del Ari, redactado en nuestra generación por el rabino Yehuda Aslay, autor del Sulam, la interpretación del Zohar y de las enseñanzas del Ari. Este método resulta particularmente apropiado para las almas de nuestra generación. El rabino Yehuda Aslay, conocido como Baal HaSulam por su versión Sulam del Zohar, nació en 1885 en Lodz, Polonia. Durante su juventud, absorbió un profundo conocimiento de la ley oral y escrita, siendo luego juez y maestro en Varsovia. En 1921 emigró a Israel con su familia, ocupando el puesto de rabino de Givat Saúl, en Jerusalén. Ya estaba inmerso en la redacción de su propia doctrina cuando comenzó a escribir el comentario del Zohar en 1943, finalizando en 1953. Murió al año siguiente, siendo enterrado en el cementerio de Givat Saúl en Jerusalén. Lo sucedió su hijo mayor, el rabino Baruch Shalom Ashlag, el Rabás. Sus libros se estructuran según las instrucciones de su padre, estos elaboran con elegancia los escritos paternos legados a nuestra generación, facilitando su comprensión. El Rabás nació en Varsovia en 1907, emigrando a Israel con su padre. Solo después de su casamiento su padre le permitió integrar los selectos grupos de 16. Estudio de la sabiduría oculta, la Kabbalah. Rápidamente se le autorizó dar clase a los principiantes. Luego de la muerte de su padre, se encargó de seguir enseñando el método especial que había aprendido. A pesar de sus grandes logros, insistió, al igual que su progenitor, en mantener un modo de vida muy modesto. A lo largo de su vida trabajó de zapatero, de albañil y de empleado de oficina. Vivía en lo exterior como una persona común, pero dedicaba cada minuto libre al estudio y a la enseñanza de la Kabbalah. El Rabás murió en 1991. El rabino Yehuda Aslay, el Baal HaSulam, es el líder espiritual adecuado para nuestra generación. Es el único de su generación que ha escrito un comentario completo y actualizado del Zohar y de los escritos del Ari. Estos libros y los ensayos de su hijo, el rabino Baruch Aslay, el Rabás, son la única fuente a la que podemos acudir para asistirnos en todo progreso ulterior. Al estudiar sus escritos estamos estudiando en realidad el Zohar y los escritos del Ari a través de los comentarios más recientes, últimos 50 años. Actúan como cinturón de seguridad para nuestra generación, pues nos permiten estudiar textos antiguos como si hubieran sido escritos hoy, usándolos como trampolín hacia la espiritualidad. El método del Baal HaSulam sirve para todos. En HaSulam, escalera, construyó en sus escritos, asegura que ninguno de nosotros sienta temor al estudio de la Kabbalah.
Todo aquel que estudie Kabbalah durante 3 a 5 años accederá a las esferas espirituales, a la realidad total y a la comprensión divina, nombre de lo que está arriba, más allá, de nosotros y que aún no percibimos. Tomando como guía los libros del rabino Yehuda Aslay alcanzaremos la auténtica corrección. El método de estudio apunta a despertar en nosotros el deseo de comprender los mundos superiores. Aumenta nuestra voluntad de conocer nuestras raíces y de conectarnos con ellas. Entonces seremos capaces de mejorar y de autorrealizarnos. Los 3 grandes cabalistas son de una misma alma, que apareció en un tiempo como Rabí Simón, en una segunda ocasión como el Ari y una tercera vez como Rabí Yehuda Aslay. Cada ocasión correspondió al momento oportuno de madurez y merecimiento de cada generación, descendiendo el alma para enseñar el método adecuado. Las generaciones son cada vez más dignas de descubrir el Zohar. Lo que fue escrito y oculto por Rabí Simón Bar Yochai fue descubierto más tarde por la generación de Rabí Mosé de León y luego por la del Ari, quien comenzó a interpretarlo en términos de Kabbalah. Estos escritos también fueron archivados y luego parcialmente redescubiertos a su debido tiempo, en tanto que nuestra 17 generación tiene el privilegio de contar con la Sulam, que habilita a cualquiera a estudiar la Kabbalah y autocorregirse ya. Vemos que el Zohar le habla a cada generación. A medida que pasan las generaciones, es más revelado y mejor comprendido. Cada generación abre dicho libro a su modo, según las raíces de su alma. Al mismo tiempo, se intenta ocultar los escritos cabalísticos para que quienes sientan la necesidad de buscarlos, los descubran por sí mismos. Los cabalistas evidentemente saben que el proceso de cambio requiere de 2 condiciones, el momento adecuado y la madurez del alma. Somos testigos de un suceso muy interesante, caracterizado por el surgimiento y la señalización de una nueva era en el estudio de la Kabbalah. 18. ¿Quién puede estudiar Kabbalah? Cuando se habla de la Kabbalah suelen mencionarse los siguientes argumentos: uno puede volverse loco estudiando Kabbalah, solo se puede estudiar Kabbalah sin peligro después de los 40 años, hay que ser casado y tener por lo menos 3 hijos antes de embarcarse en su estudio, a las mujeres les está prohibido estudiar Kabbalah, etc. La Kabbalah está abierta a todos aquellos que deseen verdaderamente autocorregirse para alcanzar la espiritualidad. La necesidad proviene del impulso del alma hacia la corrección. En realidad el único criterio para determinar si alguien está listo para estudiar la Kabbalah es su deseo de corregirse. Este deseo debe ser genuino y libre de presiones externas, ya que solo nosotros podemos descubrirlo por nosotros mismos. El gran cabalista Ari expresó que, a partir de su generación, todos, hombres, mujeres y niños, podían y debían estudiar la Kabbalah. El cabalista más importante de nuestra generación, Yehuda Aslay, Baal HaSulam, nos legó un nuevo método de estudio para esta generación, adecuado para cualquiera que desee profundizar. Encontramos el camino a la Kabbalah cuando, no satisfecho ya con las retribuciones materiales, nos volcamos al estudio en busca de respuestas, aclaraciones y nuevas oportunidades, por no encontrar en este mundo soluciones a las cuestiones significativas acerca de nuestra existencia. En general, la expectativa de encontrar respuestas ni siquiera es cognitiva, simplemente nos interesa, lo consideramos necesario. Con frecuencia nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Por qué nací? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo en el mundo? ¿Estuve ya aquí? ¿Volveré a aparecer? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Puede evitarse de alguna manera? ¿Cómo puedo lograr placer, plenitud y paz mental? De forma somera, sentimos que solo fuera del ámbito de este mundo encontraremos las respuestas. Solo conociendo y percibiendo los mundos superiores se pueden contestar estas preguntas y la única forma de hacerlo es a través de la Kabbalah. Mediante su sabiduría, el hombre ingresa a los mundos superiores con todos sus sentidos. Estos mundos contienen las razones de su existencia aquí. Toma el control de su vida, alcanzando de este modo su objetivo, tranquilidad, placer y plenitud, estando todavía en esta tierra. 19. En la introducción al estudio de las 10 Sefirot está escrito: si contestáramos de todo corazón tan solo una célebre pregunta, estoy seguro de que todas las dudas e inquietudes se esfumarían de nuestro horizonte. Y esta pequeña pregunta es: ¿para qué sirven nuestras vidas? Cualquiera que se acerque a estudiar Kabbalah movido por esta interrogante, es bienvenido como aprendiz. Quien sienta esta inquietud y se pregunte constantemente, ¿para qué sirven nuestras vidas?, logrará un estudio serio. Es el impulso que insta a buscar respuestas. Por desgracia, hoy no existe suficiente deseo de estudiar la verdadera Kabbalah. La gente busca curas rápidas. Quieren saber de magia, de meditación y de sanación cabalísticas. No les interesa realmente la revelación de los mundos superiores o cómo alcanzar los dominios espirituales. Esto no constituye un deseo genuino de estudiar Kabbalah.
Si ha llegado el momento oportuno y la necesidad está presente, uno buscará un marco de estudio y no quedará satisfecho hasta que lo encuentre. Todo depende de la raíz del alma y de ese punto del corazón. Un deseo auténtico de descubrir y percibir en sí los mundos superiores nos conducirá al camino de la Kabbalah. 20. ¿Cómo estudiar la Kabbalah? El objetivo básico de la Kabbalah es el logro de la espiritualidad. Para ello solo se necesita la instrucción correcta. Quien estudie Kabbalah correctamente progresará sin esforzarse, pues no puede haber coerción en la espiritualidad. No debemos olvidar que la meta del estudio es descubrir la conexión entre uno mismo y lo que está escrito. Por eso, los cabalistas volcaron en sus textos sus logros y experiencias, no para adquirir conocimiento acerca de cómo está construida y cómo funciona la realidad, de lo cual se encarga la ciencia. La intención de los textos cabalísticos es permitir el entendimiento y la asimilación de la verdad espiritual. Si alguien se acerca a los textos para obtener espiritualidad, estos se convertirán en una fuente de luz y lo corregirán. Si se acerca a ellos para obtener sabiduría, serán para él tan solo sabiduría. La fuerza que cosechará y el ritmo de su corrección serán proporcionales a su necesidad interna. Esto significa que, si estudiamos correctamente, cruzaremos la barrera entre este mundo y el mundo espiritual. Ingresará a un ámbito de revelación interior, alcanzando la luz. Esto se conoce como la bella señal. Si no se logra, significa que hemos sido negligentes en la calidad o en la cantidad de nuestros esfuerzos, no nos esforzamos lo suficiente. No se trata de cuánto estudiamos, sino de cuán ocupados estábamos en nuestros estudios. Si experimentamos este deseo, podremos lograr la espiritualidad. Solo entonces se nos abrirán las puertas del cielo para penetrar en otra realidad o dimensión. Un estudio correcto de la Kabbalah nos permitirá acceder a este nivel. Abrazar la Kabbalah no implica simplemente evitar las cosas lindas para no provocar los propios deseos. La corrección no proviene del autocastigo, sino que resulta de la realización espiritual. Cuando uno logra la espiritualidad, aparece la luz y lo corrige. Este es el único cambio real. Todos los demás son hipócritas. Te equivocas si crees que adoptando un aspecto agradable lograrás la espiritualidad. No sobrevendrá la corrección interior, pues solo la luz puede corregir. El propósito del estudio es invitar a la luz correctora. Por lo tanto, cada uno debería trabajar sobre sí mismo para lograrlo. La presencia de cualquier presión o cualquier tipo de reglas o regulaciones obligatorias revela la mano del hombre y no de los mundos superiores. Además, la armonía interna y la tranquilidad no son prerequisitos para él. 21. Logro de la espiritualidad aparecerán como resultado de la corrección. Pero no debemos creer que esto sucederá sin esfuerzo de nuestra parte. El camino de la Kabbalah rechaza absolutamente cualquier forma de coerción. Garantiza una mirada a la espiritualidad, llevándonos a preferirla por encima del materialismo. Luego, concretamos ese deseo apartándonos de las cosas materiales a medida que éstas dejan de ser atractivas o necesarias. Estudiar la Kabbalah de forma incorrecta, aun con las mejores intenciones, puede alejarnos de la espiritualidad. Este tipo de estudiante fracasará inevitablemente. Es por eso que en la antigüedad se prohibió el estudio de la Kabbalah a quien no estuviera preparado para ello, a menos que fuera bajo circunstancias especiales. Los maestros tomaban todas las medidas necesarias para asegurar que sus alumnos estudiaran correctamente, por lo que los estudiantes eran sometidos a ciertas restricciones. Baal HaSulam describe estas razones al comienzo de su introducción al estudio de las 10 Sefirot. Sin embargo, si comprendemos estas limitaciones como condiciones para la comprensión correcta de la Kabbalah, veremos que buscan evitar que los estudiantes tomen un camino equivocado. Lo novedoso es que ahora contamos con más de un lenguaje, mejores condiciones y una determinación más fuerte para el estudio de la Kabbalah. Dado que las almas sienten la necesidad de estudiarla, cabalistas como Baal HaSulam han escrito comentarios que nos permiten estudiar sin errores. Ahora, cualquiera puede estudiar Kabbalah mediante sus libros. Para estudiar adecuadamente, se recomienda a los estudiantes concentrarse solo en los escritos de Lari y Aslay, Baal HaSulam y Rabás, en sus versiones originales. Entre los lenguajes que estudian los mundos espirituales, entre la Biblia, que incluye los 5 libros de Moisés, los escritos y los profetas, y la Kabbalah, esta última es la más útil y directa. Quienes la estudian no pueden errar en su comprensión. No usa los términos de este mundo, sino que posee un diccionario especial que indica directamente las herramientas espirituales para los objetos y fuerzas espirituales y su correlación. Constituye por lo tanto el idioma más útil para que el estudiante progrese interiormente y se autocorrija. No corremos riesgo de confundirnos si estudiamos los escritos del Baal HaSulam. Hace cientos de años, era imposible encontrar libros de o sobre Kabbalah. Esta se transmitía exclusivamente de un cabalista a otro, sin llegar nunca al hombre común.
Hoy tenemos la situación inversa. Se desea que el material circule entre 22. Todos, convocando a todos a participar de este estudio. Al profundizar en estos libros, crece el deseo de espiritualidad, por lo cual la luz circundante, el mundo real oculto para nosotros, comienza a reflejar sobre quienes desean acercarse, un encanto especial de espiritualidad que los hace anhelar más y más. La espiritualidad se logra estudiando los libros correctos, es decir, libros escritos por un auténtico cabalista. Los textos de la Biblia son textos de Kabbalah. Son libros que los cabalistas se escribieron unos a otros para intercambiar ideas y ayudarse mutuamente en el estudio. Quien posea sentimientos espirituales podrá comprobar que estas obras le ayudan a continuar su crecimiento y desarrollo. Es como realizar una visita guiada a un país extranjero. Con la ayuda de un libro de referencia, el viajero puede orientarse mejor y encontrar su paradero. Necesitamos textos adecuados a nuestras almas, escritos por cabalistas de nuestra generación o de la anterior, pues en cada generación descienden distintos tipos de almas que requieren diversos métodos de enseñanza. El estudiante debe tener cuidado al elegir su maestro de Kabbalah. Ciertos autodenominados cabalistas enseñan incorrectamente, por ejemplo, que la palabra cuerpo se refiere a nuestro cuerpo físico o que la mano derecha simboliza la caridad y la izquierda la valentía. Esto es exactamente lo que tenían en mente los cabalistas y la Biblia con la estricta prohibición: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa. Deuteronomio 5, 8. ¿Por qué hay quienes interpretan y enseñan de esta manera? Primero que nada, ellos mismos no comprenden el lenguaje cabalístico de las ramas, ver el capítulo El lenguaje de los cabalistas, ramas. Si hubiera una conexión directa entre las fuerzas espirituales y nuestros cuerpos físicos, habría sido posible enseñar a las personas a ser exitosas en la vida y a sanar su cuerpo desde el punto de vista físico mediante la espiritualidad. Es cierto que las personas se ven atraídas por la sabiduría de la Kabbalah con la esperanza de ser más exitosas. Todos hemos sido creados con el deseo de recibir placer. Es nuestro instinto básico, pero a través de la instrucción, algunos de nosotros podemos alcanzar la espiritualidad y la eternidad. Otros, sin la apropiada instrucción, viven bajo la ilusión que han logrado la espiritualidad y, en realidad, lo que han hecho es perder la oportunidad de alcanzarla en esta vida. 23. Espiritualidad y Kabbalah. El ser humano es incapaz de efectuar un movimiento que no signifique alguna ganancia para él. Esta ganancia es el combustible que lo mantiene en marcha. Puede ser a corto o largo plazo. Si uno siente que no habrá beneficio presente ni futuro, detendrá inmediatamente su accionar. El ser humano no puede existir sin sentir que ganará algo. La Kabbalah enseña al hombre a recibir. Para lograr la espiritualidad, toda persona debe expandir su voluntad de recibir y no desviarse de ella. Debe desplegar su voluntad de absorber todos los mundos, incluido este. Es el propósito para el cual fuimos creados. No hace falta volverse monje, asceta o retirarse de la vida. El judaísmo, por el contrario, obliga al hombre a casarse, tener hijos, trabajar y llevar una vida plena, pues el mundo está construido para conducirnos de modo adecuado y preciso al mejoramiento. Sin embargo, debe aprender a recibir, a utilizar correctamente su voluntad sin limitarla. Nada debe ser abandonado, todo ha sido creado por algún motivo y no es necesario apartarse de la vida. Puede suceder que alguien que comienza a estudiar la Kabbalah no tenga sentimientos espirituales y se lance al estudio con la ayuda de su intelecto. Pero es el corazón el que debemos abrir mediante nuestro intelecto. Un corazón desarrollado discrimina lo correcto de lo incorrecto y nos conduce naturalmente a las acciones y decisiones correctas. Los cabalistas comienzan por enseñar espiritualidad en pequeñas dosis para que los estudiantes acrecienten su voluntad de recibir más luz, más conciencia y más percepción espiritual. Una voluntad más poderosa trae aparejados más profundidad, mayor comprensión y mayores logros, permitiendo que la persona alcance su mayor nivel posible de espiritualidad hasta las raíces de su alma. 24. Reencarnación y Kabbalah. Ninguno de nosotros es un alma nueva, todos hemos acumulado experiencias de vidas previas en otras encarnaciones. En cada generación, a lo largo de los últimos 6000 años, descendieron almas que ya habían estado aquí en ocasiones anteriores. No son almas nuevas, sino con alguna forma diferente de desarrollo espiritual. Las almas descienden a la tierra de acuerdo a un orden determinado, ingresan al mundo de forma cíclica. Su número no es infinito, vuelven una y otra vez, progresando en su corrección. Los nuevos cuerpos físicos que ocupan son más o menos parecidos, pero los tipos de almas que descienden son diferentes. Esto es lo que se conoce popularmente como reencarnación. Los cabalistas usan la expresión desarrollo de las generaciones. Esta interrelación o conexión entre el alma y el cuerpo colabora con la corrección del alma. Nos referimos al ser humano como alma y no como cuerpo. El cuerpo en sí puede ser reemplazado, como se reemplazan hoy en
Di a los órganos. El cuerpo es útil solo como recipiente desde donde el alma puede actuar. Cada generación se parece físicamente a la anterior, pero difieren una de otra porque en cada oportunidad las almas bajan con la experiencia acumulada de sus vidas previas aquí. Llegan con sus fuerzas renovadas por su estadía en el cielo. Por lo tanto, los objetivos y deseos de cada generación difieren de los de la generación anterior. Esto explica el desarrollo específico de cada una de ellas. Inclusive la generación que no alcance el deseo de conocer la verdadera realidad o el reconocimiento divino, cumplirá su tarea a través del sufrimiento. Esa será su forma de progresar hacia la auténtica realidad. Todas las almas se originan en una, llamada el alma del primer hombre. Esto no se refiere al Adán que conocemos, sino a una realidad espiritual interna. Partes del alma del primer hombre descienden al mundo para encarnar, tomando forma de cuerpos y provocando la conexión entre el cuerpo y el alma. La realidad está diseñada para que las almas desciendan y se autocorrijan. Al encarnar aumentan su nivel 620 veces respecto al nivel inicial. El orden en que descienden a encarnar en esta realidad va de sutiles a densas. El alma del primer hombre consta de muchas partes y muchos deseos, algunos sutiles, otros densos, según su cantidad de egoísmo y crueldad. Llegan a nuestro mundo primero las partes sutiles y luego las densas, con sus correspondientes requerimientos de corrección. Al corregir los deseos más sutiles, pueden luego ayudar a corregir los más densos, los más problemáticos. En su descenso al mundo, las almas han adquirido experiencia a través de su sufrimiento. Esto se conoce como el camino del sufrimiento, ya que esta experiencia desarrolla el alma. Cada vez que reencarna, aumenta su impulso inconsciente de buscar respuestas a las preguntas acerca de su existencia, de sus raíces y de la importancia de la vida humana. 25. Existen, según esto, almas que son más y menos desarrolladas. Las más desarrolladas tienen tal enorme urgencia de reconocer la verdad, que no soportan limitarse a los confines de este mundo. Si se las provee de herramientas correctas, libros adecuados e instrucción acorde, llegarán a reconocer el mundo espiritual. La Kabbalah también distingue entre almas descendentes más o menos puras o refinadas, según la medida de la corrección requerida. Las que requieren una corrección mayor son llamadas menos refinadas. Las distintas almas descendentes requieren diferentes guías y correcciones específicas para cada generación, así como líderes adecuados para conducir su progreso espiritual. En sus libros y grupos de estudio transmiten el método de descubrimiento de la verdadera realidad más adecuado para su generación. En esta era mediática, pueden aparecer por televisión, por radio o más comúnmente por Internet. Al principio, antes de que apareciera el alma del Ari, reinaba una era de acumulación de experiencia y de persistencia en el mundo. Progresaban hacia la corrección con su mera existencia. El sufrimiento acumulado agregó urgencia en la búsqueda del alivio. El deseo de dejar atrás el sufrimiento fue la fuerza motivadora del desarrollo de las generaciones. Cuando en el siglo XVI apareció el Ari, declaró que a partir de su generación, los hombres, las mujeres y los niños de todas las naciones podían y debían introducirse en la Kabbalah. Había llegado el momento del desarrollo generacional en que las almas descendentes podían reconocer la verdadera realidad, completando su corrección con el propio método del Ari. Podían cumplir lo que se esperaba de ellas. Aún en su cuerpo físico, el alma tiene un solo deseo, retornar a sus raíces. Los cuerpos físicos, en su deseo de recibir, las arrastran de vuelta a este mundo. Pero el ser humano desea conscientemente elevar su espíritu. El esfuerzo resultante de la gran fricción creada por esta dicotomía le ayuda a elevarse 620 veces por encima de su nivel anterior. Si un alma no completa su tarea, reencarnará en el mundo con más necesidad de corrección. A veces creemos que debemos negar nuestros deseos y anhelos para ser más exitosos en la próxima reencarnación. Pensamos que no deberíamos desear nada sino un poco de alimento y estar tirados al sol como un gato. Sin embargo, en la realidad ocurre todo lo contrario, pues la próxima vez seremos aún más crueles, demandantes, exigentes y agresivos. El Creador quiere que nos colmemos de placeres espirituales, que seamos plenos. Esto solo es posible a través de un deseo enorme. Solo mediante un deseo corregido podremos alcanzar realmente el mundo espiritual, tornándonos fuertes y activos. Un deseo pequeño no nos hará mucho daño, pero tampoco mucho bien. El deseo corregido solo funciona a partir del estímulo correcto. No lo poseemos automáticamente, sino que lo adquirimos mediante el estudio correcto de la Kabbalah. Existe una pirámide de almas, basada en el deseo de recibir. En su base se encuentran muchas almas con pequeños deseos terrenales, buscando una vida confortable de tipo animal, comida, sueño, sexo. El nivel siguiente, con menor. 26.
Número de almas, contiene aquellas que desean adquirir riqueza. Se trata de personas deseosas de dedicar su vida entera a hacer dinero y aún a sacrificarse en aras de la riqueza. A continuación se encuentran las que harían cualquier cosa con tal de controlar a los demás, gobernar y alcanzar posiciones de poder. Otras aún menos numerosas poseen un deseo todavía mayor por conocer, son los científicos y académicos que pasan su vida empeñados en un descubrimiento específico, sin interesarse por ninguna otra cosa. El deseo más intenso, compartido solo por unos pocos, es el de alcanzar el mundo espiritual. Todos están incluidos en la pirámide. El hombre a su vez posee la misma pirámide de deseos en su interior, la cual debe invertir, de modo que el peso vaya al deseo más puro, el deseo infinito de verdad. Debe rechazar y descartar sus deseos terrenales, poniendo todos sus esfuerzos y energía en aumentar el deseo de espiritualidad. Lo logrará estudiando de la manera correcta. Cuando realmente buscamos aumentar el anhelo de espiritualidad, la luz circundante, el mundo espiritual oculto, comienza a reflejarse en nosotros, provocándonos desear aún más. En esta etapa, resulta crucial estudiar en grupo bajo la guía de un cabalista, ver el capítulo como estudiar Kabbalah. El mayor cambio que observamos en las almas que descienden hoy radica en su deseo definido de lograr un sistema espiritual. Hasta la gente común busca algo más allá de este mundo, algo espiritual. Aunque esta espiritualidad todavía incluye todo tipo de atajos, trucos mágicos y grupos esotéricos que prometen respuestas a sus seguidores, indica una búsqueda de la auténtica realidad. Si las almas de esta generación aumentan más su deseo, probablemente hagan surgir un método nuevo adecuado para ellas. En los últimos 15 años se ha activado y acelerado el descenso de las nuevas almas. Su deseo es mucho mayor y más genuino. Quieren lograr la auténtica verdad y nada más. Cuando comprendamos realmente cómo se nos aplica y nos afecta la realidad, dejaremos de hacer lo prohibido e insistiremos en hacer lo correcto. Entonces percibiremos la armonía existente entre nosotros y el verdadero mundo. Mientras tanto, abusamos y luego nos damos cuenta de que hemos abusado. No podemos escapar a dicha situación. Es por ello que la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, inmersa en dificultades cada vez mayores. Descubriremos que no nos queda otra alternativa sino reconocer el mundo espiritual del cual formamos parte. Este reconocimiento nos conducirá a una nueva situación en la que comenzaremos a actuar conscientemente al unísono y no como individuos aislados. Todos estamos conectados en una alma, de una generación a otra. Compartimos una responsabilidad colectiva. Es por ello que el cabalista es considerado fundador del mundo. Afecta al mundo entero y el mundo entero lo afecta a él. 27. El lenguaje de los cabalistas, ramas. Cuando pensamos o sentimos algo y deseamos transmitírselo a otra persona para que también lo sienta, utilizamos palabras. Existe un consenso generalizado acerca del uso de las palabras y sus significados. Si calificamos a algo de dulce, la otra persona imagina inmediatamente el mismo sabor. Pero, ¿cuánto se acerca su concepto de lo dulce al nuestro? ¿Cómo podríamos comunicar mejor nuestras percepciones manteniendo el uso de palabras? Las percepciones de los cabalistas superan nuestro nivel. No obstante, ellos desean transmitirnos su admiración por cosas que no tienen significado para nosotros. Para esto, utilizan instrumentos tomados de nuestro mundo, con frecuencia palabras, a veces notas y en ocasiones otros medios. Los cabalistas escriben acerca de sus experiencias y percepciones en los mundos superiores, acerca de las fuerzas superiores y de lo que descubren allí. Escriben para otros cabalistas, pues la interacción de sus estudios es esencial y fructífera. Luego sus escritos llegan a quienes aún no han sentido la espiritualidad, aquellos para quienes aún se encuentra oculta. Como en el mundo espiritual no existen palabras que puedan describir sus percepciones espirituales, los cabalistas las denominan ramas, una palabra tomada de nuestro mundo. De allí que el lenguaje de los libros de Kabbalah se conoce como lenguaje de las ramas. Este lenguaje toma prestados términos de nuestro mundo para identificar percepciones espirituales. Como cada cosa del mundo espiritual tiene su equivalente en el mundo físico, cada raíz del mundo espiritual tiene el nombre de su rama. Al no poder describir con precisión nuestras percepciones, ni medirlas o compararlas, acudimos a toda clase de términos auxiliares. El rabino Yehuda Aslay escribe en su estudio de las 10 Sefirot, parte I. Mirando a nuestro interior, los cabalistas eligieron un lenguaje especial al que se le denomina lenguaje de las ramas. Nada sucede en este mundo que no tenga sus raíces en el mundo espiritual. Todo en este mundo se origina en el mundo espiritual y luego desciende. De esta forma, los cabalistas encontraron un lenguaje ya elaborado, con el cual transmitir fácilmente sus logros oralmente unos a otros o por escrito para las generaciones futuras. Tomaron los nombres de las ramas del mundo material, cada nombre es autoexplicativo, indicando su raíz de origen en el sistema del mundo superior.
Para cada fuerza y acción de este mundo existe una fuerza y acción en el mundo espiritual que es su raíz. Cada fuerza espiritual se correlaciona con una sola fuerza, su rama en el mundo material. Acerca de esta correlación directa se ha escrito, no hay brizna nada que crezca abajo que no tenga un ángel arriba instándolo a crecer. Es decir, no hay nada en nuestro mundo que no tenga su fuerza correspondiente en el mundo espiritual. A causa de esta correlación directa, y porque la espiritualidad no contiene palabras, solo sensaciones y fuerzas, los cabalistas utilizan los 28 nombres de las ramas de este mundo para referirse a las correspondientes raíces espirituales. El Baal Azulam prosigue, diciendo, con estas explicaciones, ustedes comprenderán lo que a veces parece en los libros de Kabbalah una terminología extraña para el espíritu humano, en particular en los textos básicos, como el Zohar o los libros del Ari. Surge la pregunta, ¿por qué los cabalistas utilizaron una terminología tan corriente para expresar ideas tan elevadas? La explicación es que ningún idioma ni lengua del mundo podría ser utilizado de forma razonable, excepto el especial lenguaje de las ramas, basado en las raíces superiores correspondientes. Si a veces se utilizan expresiones extrañas, es porque no queda otro remedio, no debemos sorprendernos. Lo bueno no puede reemplazar lo malo, y viceversa. Debemos siempre transmitir exactamente la rama o incidente que designe a su raíz superior como lo dicte la ocasión, elaborándolo hasta encontrar la definición exacta. El mundo espiritual es abstracto, allí las fuerzas y las sensaciones funcionan sin el ropaje de animal, mineral, vegetal o parlante. El estudiante repite una y otra vez las ideas principales de la sabiduría cabalística: lugar, tiempo, movimiento, carencia, cuerpo, partes del cuerpo u órganos, corresponder, besar, abrazar, hasta percibir en su interior la sensación correcta para cada idea. Para concluir, debemos observar que algunos así llamados instructores de Kabbalah transmiten a sus estudiantes interpretaciones equivocadas. El error surge del hecho de que los cabalistas escribieron sus libros utilizando el lenguaje de las ramas, usando términos de nuestro mundo para expresar ideas espirituales. Quienes no comprenden el uso correcto del lenguaje caen en el error. Enseñan que existe una conexión entre el cuerpo y la vasija espiritual, como si la vasija espiritual incluyera al cuerpo, considerándolo parte del órgano espiritual, de modo que por medio de una acción física se pudiera realizar algo espiritual. Las ramas forman parte integral de la Kabbalah, y sin su uso, no se puede estudiar Kabbalah. 29. Observando la realidad a través de la Kabbalah. Todo lo que sabemos acerca de nuestro mundo está basado en estudios humanos. Cada generación estudia nuestro mundo y transmite su conocimiento a la siguiente. De esta forma, cada generación comprende el marco en el que ha de moverse y su posición relativa respecto a las demás generaciones. En cada era, la humanidad utiliza el mundo circundante. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Cada generación de cabalistas, desde Abraham en adelante, estudia y descubre los mundos espirituales. Al igual que en la investigación científica, transmiten el conocimiento adquirido a las generaciones siguientes. En este mundo poseemos un sentido general llamado deseo de recibir, con 5 receptores, los 5 sentidos. Cuando alguien sufre una corrección, obtiene el sexto sentido, conocido como sentido espiritual, y funciona según estos 5 sentidos. Los científicos también utilizan solo sus 5 sentidos. Solemos considerar objetivo cualquier instrumento de precisión, de avanzada, técnico, mecánico u otro. Sin embargo, en última instancia, lo que hay es un ser humano examinando, midiendo y evaluando los resultados de la investigación con sus 5 sentidos. Obviamente, no puede suministrar una respuesta exacta y objetiva a lo realizado por los sentidos. En cambio, la Kabbalah, fuente de toda sabiduría, sí puede hacerlo. Al comenzar a estudiar la realidad, descubrimos que no podemos estudiar ni comprender lo que está más allá, por lo que permanece desconocida, no revelada para nosotros. Al no poder verla, tocarla o saborearla, nos preguntamos si realmente existe. Solo los cabalistas que alcanzan la luz abstracta superior más allá de nuestros sentidos pueden comprender verdaderamente nuestra auténtica realidad. Los cabalistas nos informan que más allá de nuestros sentidos solo existe la luz abstracta superior, carente de forma, llamada creación. Imaginen que nos encontramos en medio de un océano, en un mar de luz. Percibimos distintas sensaciones aparentemente incorporadas allí, en la medida que lo permite nuestra capacidad de comprensión. No oímos lo que acontece fuera. Lo que llamamos escuchar es en realidad la respuesta de nuestros tímpanos a los estímulos externos. Simplemente sabemos que nuestro tímpano reacciona dentro de nuestro oído. Lo evaluamos internamente y lo aceptamos como un acontecimiento externo. No sabemos lo que está realmente sucediendo fuera de nosotros, solo percibimos la reacción de nuestros sentidos ante ello. 30. Lo mismo sucede con los demás sentidos: vista, gusto, tacto y olfato.
nunca podemos salir de nuestra caja. Lo que sea que afirmemos acerca de los acontecimientos externos es en realidad la imagen que pintamos en nuestro interior. Esta restricción es imposible de superar. El estudio de la Kabbalah puede ayudarnos a ampliar los límites de nuestros sentidos naturales para lograr el sexto sentido, con el cual conoceremos la auténtica realidad fuera y dentro de nosotros mismos. Esta es la verdadera realidad. Mediante ella, podremos experimentar la reacción externa de nuestros sentidos. Si dirigimos correctamente nuestros 5 sentidos, podremos ver la verdadera imagen de la realidad. Solo necesitamos interiorizar las características del mundo espiritual. Es como una radio que sintoniza una determinada longitud de onda. La longitud de onda existe fuera de la radio, la cual recibe y reacciona. El ejemplo se aplica a nosotros también. Si tenemos aunque sea una mínima chispa del mundo espiritual, comenzaremos a sentirla en nuestro interior. A lo largo de su evolución, el cabalista adquiere más y más características espirituales, conectándose así con todos los niveles del mundo espiritual, todos construidos según el mismo principio. El estudiante de Kabbalah comprende, percibe, evalúa y trabaja con todas las realidades, tanto materiales como espirituales, sin diferenciarlas. Alcanza el mundo espiritual mientras se encuentra inserto en este mundo. Percibe ambos mundos sin fronteras divisorias entre ellos. Solo quien experimente esta verdadera realidad puede ver las razones de lo que le acontece aquí. Entiende las consecuencias de sus actos. Por primera vez se torna verdaderamente práctico, viviendo y percibiendo todo y sabiendo qué hacer consigo mismo y con su vida. Antes no podía saber para qué nació, quién es y cuáles son las consecuencias de sus actos. Todo se incluía en los límites del mundo material y lo abandonaba en el mismo estado que ingresó. Entretanto, nos encontramos todos en el nivel llamado este mundo. Nuestros sentidos están igualmente limitados, por eso vemos todos la misma imagen. Baal HaSulam escribe, todos los mundos superiores e inferiores están incluidos en el hombre. Esta frase es clave para quien se interesa en la sabiduría de la Kabbalah y en vivir la realidad circundante. Esta realidad incluye los mundos superiores y este mundo, juntos forman parte del ser humano. Ahora comprendemos el mundo mediante elementos materiales o físicos. Al estudiar, agregaremos elementos adicionales que nos permitirán descubrir cosas que hoy no podemos ver. 31. Nuestro nivel es muy bajo, pues estamos ubicados en diagonal opuesta al nivel del Creador. Comenzamos a elevarnos a partir de este nivel al corregir el deseo. Entonces descubrimos otra realidad circundante, aunque en realidad no cambió nada. Cambiamos nosotros en nuestro interior y en consecuencia nos volvemos conscientes de los otros elementos que nos rodean. Más tarde, estos elementos desaparecen y percibimos que todo se debe exclusivamente al Creador, al Todopoderoso. Los elementos que comenzamos a descubrir gradualmente se denominan mundos. No debemos imaginar la realidad espiritual, sino percibirla. Imaginarla nos aleja de su alcance. Los cabalistas alcanzan los mundos superiores a través de sus sentidos, así como nosotros alcanzamos el mundo material. Los mundos se interponen entre nosotros y el Creador, ocultándolo de nosotros. Como dice Baal HaSulam, es como si nos filtraran la luz. Vemos la realidad circundante distorsionada. De hecho, podemos decir que no hay nada entre nosotros y el Creador. Estas interferencias, los mundos entre nosotros, son máscaras colocadas sobre nuestros sentidos. No lo vemos en su verdadera forma, vemos solo elementos fracturados. En hebreo, el origen del término olam, mundo, es alama, ocultar. Parte de la luz se transmite, parte se oculta. Cuanto más elevado es el mundo, menos se oculta. Los habitantes de este mundo pintan diversas imágenes de la realidad. La lógica dictamina que la realidad debería ser uniforme para todos. Sin embargo, uno escucha una cosa, otro otra, este ve una cosa, aquel otra. Baal HaSulam lo ilustra mediante el ejemplo de la electricidad. En nuestros hogares hay tomacorrientes que contienen energía abstracta que enfría, calienta y crea vacío o presión según las características propias del artefacto que se le conecta. Pero, la energía no tiene forma propia, es abstracta. El artefacto revela el potencial de la electricidad. Podemos decir lo mismo de la luz superior, el Creador sin forma. Cada uno percibe al Creador según su nivel de corrección. Al iniciar el estudio, es posible que la persona perciba solo su propia realidad y ninguna fuerza superior. Gradualmente irá descubriendo, mediante el uso de sus sentidos, la verdadera realidad expandida. Al avanzar, si corrige todos sus sentidos según la luz circundante, no habrá ninguna separación entre él y la luz, entre el hombre y el Creador, como si no hubiera ninguna diferencia entre sus características. Se logra entonces la santidad, el nivel más elevado de espiritualidad. ¿Cómo podrá un principiante dominar esta ciencia si ni siquiera puede comprender a su maestro como corresponde? La respuesta es muy simple.
Esto solo es posible elevándonos espiritualmente por encima de este mundo. Para 32. Ello debemos liberarnos de todo rastro de egoísmo material y considerar el logro de los valores espirituales como nuestro único objetivo. Anhelo y pasión solo por lo espiritual en nuestro mundo, esta es la llave para el mundo superior. 33. Música cabalística. Melodías del mundo que está por venir. El rabino Yehuda Aslay, autor del comentario a Sulam del Zohar, expresó verbalmente sus percepciones espirituales en sus numerosos estudios publicados. También escribió canciones y compuso melodías basadas en ellas. La música en sí refleja el modo en que una persona se siente en el mundo espiritual. Lo que la hace tan especial es que todos pueden comprenderla, aunque no hayan alcanzado el nivel espiritual del compositor. Al escuchar la música del Baal HaSulam, tal como nos fue transmitida por su hijo, el rabino Baruch Aslay, tenemos la oportunidad de experimentar los sentimientos espirituales de estos prominentes cabalistas. El cabalista transita dos etapas opuestas en la espiritualidad, la agonía, resultante del alejamiento del Creador, y el deleite resultante del acercamiento a Él. La sensación de alejamiento produce música triste que se expresa en una oración suplicando por la cercanía. La sensación de acercamiento al Creador produce música alegre que se expresa en una oración de gratitud. Es así que percibimos dos distintos estados de ánimo en la música, añoranza y deseo de unificación al alejarse, y amor y alegría al descubrir la unificación. Ambos estados juntos expresan la unificación del cabalista y el Creador. La música irradia al oyente con una luz maravillosa. No necesitamos poseer ningún conocimiento previo, pues carece de palabras. Sin embargo, su efecto sobre nuestros corazones es rápido y directo. Escucharla una y otra vez constituye una experiencia especial. Las notas están compuestas siguiendo reglas cabalísticas. Fueron elegidas según el patrón de construcción del alma humana. El oyente las siente penetrar profundamente en su alma, sin resistencia. Esto se debe a la conexión directa que existe entre nuestras almas y las raíces de las notas. En 1996 y 1998 se editaron 2 CD de la música del Baal HaSulam y del Rabás. Las melodías son presentadas tal como el Rab Dr. Lightman las escuchó de su mentor, el rabino Baruch Aslay, Rabás, hijo mayor y continuador de los caminos de Baal HaSulam. 34. Dudas más frecuentes. Me he estado preguntando acerca de mi lugar en el mundo. No sé si la Kabbalah es para mí. ¿De qué trata y en qué me beneficiaría su estudio? La Kabbalah responde a una pregunta común: ¿cuál es la esencia de mi vida y de mi existencia? La Kabbalah es para quien busca respuestas, él es el indicado para estudiarla. La Kabbalah muestra al ser humano la fuente y por lo tanto, el propósito de su vida. Siempre pensé que la Kabbalah era secreta. De repente, se ha vuelto el nuevo tema de moda. ¿Cómo sucedió esto? Durante miles de años estuvo prohibido difundir la Kabbalah. Solo en el siglo XX, cuando se publicaron los libros del cabalista, rabino Yehuda Aslay, se nos brindó la posibilidad de estudiarla sin restricciones. Sus escritos apuntan a ayudar a gente como tú, sin conocimientos previos de Kabbalah. Está permitido difundirla ampliamente, enseñándola a cualquiera que esté buscando los elementos espirituales ausentes de su vida. ¿Es cierto que el rabino Aslay pensaba que la Kabbalah debía enseñarse a todos, judíos y gentiles, por igual? ¿Piensan que el gentil tiene su lugar en el proceso de corrección, o está pensado para ser estudiado solo por judíos, y en qué consiste el proceso de corrección? Habrás leído en la Biblia que al final de la corrección todos conocerán a Dios, desde el más joven al más anciano, sin distinción de sexo ni de raza. La Kabbalah se ocupa del ser humano y del deseo de recibir, creado por Dios. Este deseo de recibir incluye a todas las criaturas. Por lo tanto, todos los que deseen participar del proceso de corrección pueden hacerlo. La corrección consiste en cambiar las propias intenciones de egoístas a altruistas, por ejemplo, de beneficiosas para uno mismo a beneficiosas para el Creador. Se espera que toda la humanidad participe de este proceso. Me interesa saber más acerca de la Kabbalah. ¿Es necesario para un principiante como yo estudiar primero la Biblia y la ley oral y escrita durante muchos años antes de empezar a aprender Kabbalah o puedo comenzar ahora? No hay prerequisitos para estudiar Kabbalah. Todo lo que se necesita es la propia curiosidad y la voluntad de aprender. Mediante su estudio, uno aprende a parecerse al mundo espiritual en acciones y pensamientos. 35. Oí decir que un rabino o estudiante de Kabbalah le echó un conjuro a alguien para que muriera. Mi pregunta ¿es esto posible? Y si así fuera, ¿existe un conjuro que se pueda decir? También he comprado varios libros referentes a prácticas mágicas buenas y quisiera saber si me podrían orientar en la dirección correcta alcanzada por estos libros.
No sé qué libros habrás comprado, pero no se ocupan de la auténtica Kabbalah. La Kabbalah no es magia. Podrás entenderla mejor leyendo y estudiando. Te recomendamos diversas lecturas, por ejemplo, los artículos que preparamos respecto a las etapas del desarrollo del ser humano en su camino espiritual. Aunque es importante estudiar con un maestro y en grupo, puedes acceder a algunos de esos artículos mediante nuestro sitio web, libros y tienda online. Hace 7 años comencé a buscar a Dios, el Creador, el Padre. Entretanto, mi vida entera fue destruida y perdí todo lo que me era querido. Un día le dije, no descansaré hasta que me contestes. Eres todo lo que me queda. Ahora he comenzado a percibir luces alrededor de la gente y de los animales. ¿Es esto una manifestación de Kabbalah? Quiero conocer a Dios y crecer espiritualmente. Tu situación es precisamente la que motiva al ser humano a estudiar Kabbalah. El camino hacia el conocimiento de Dios es muy difícil y requiere un estudio específico. Y solo después de que se devele una percepción espiritual, uno comprende que las percepciones anteriores eran solo productos de su imaginación. No se puede percibir a Dios sin ascender a los mundos superiores mediante la transformación de las características egoístas en altruistas. Entiendo que la palabra Kabbalah proviene del verbo hebreo recibir. ¿Qué significa y para qué recibir? Al principio de todo, solo existía el Creador. Creó un deseo generalizado de recibir. Este deseo de recibir se llama el primer hombre. Para permitir al primer hombre comunicarse con el Creador, este deseo generalizado de recibir fue dividido en muchas partes. El propósito de la creación es lograr la comunión con el Creador porque solo en dicho estado puede el ser humano lograr plenitud, tranquilidad eterna y felicidad. ¿Esto implica que, en un futuro lejano, habrá de nuevo un solo hombre? La Kabbalah no se ocupa de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro componente espiritual. El mundo superior es como una criatura, un alma, cuyas partes se proyectan en un mundo inferior, el que percibimos, en el que nos sentimos distintos uno de otro. Para decirlo más fácil, nos sentimos separados unos de otros porque estamos limitados por nuestro egoísmo, a pesar del hecho de que todos somos realmente un solo cuerpo espiritual. Por lo tanto, la separación existe solo en nuestra percepción errónea, porque de hecho somos todos uno. 36. ¿Qué conceptos encontraré en el Zohar y quién lo escribió? El libro del Zohar explica cómo uno en este mundo puede alcanzar la fuente de su alma. Este camino, o escalera, consiste en 125 pasos. El autor del Zohar debe haber transitado todas estas etapas. El rabino Yehuda Aslay afirma que el Zohar fue escrito por el rabino Simón Bar Yochai. Mientras el rabino Yehuda Aslay existió en este mundo, creó el comentario del Zohar, el cual se sigue usando hasta hoy en día. Ocupa el mismo lugar espiritual que Simón Bar Yochai, el autor del Zohar. ¿Están asociados con otros rabinos u otros centros de Kabbalah? Bnei Baruch no está conectado de ningún modo con ningún grupo u organización que se ocupe de Kabbalah. ¿Tienen bibliografía o material de estudio en inglés, francés o español que me pudieran enviar? Lamentablemente no existen libros serios e intachables de Kabbalah en ningún idioma basados en fuentes auténticas, por ejemplo, los de Simón Bar Yochai, el Ari, el rabino Aslay, etc. El Centro Bnei Baruch ha creado un curso básico de Kabbalah mediante su sitio web y está publicando más libros sobre este tema. Las lecciones online y los libros aparecerán en diversos idiomas, incluyendo el ruso. No fui criado en la religión judía. Creo que hay más dioses y más espíritus santos, etc. que los mencionados por la Kabbalah. ¿Y acaso no es el propósito de la creación el otorgarle al ser humano una vida mejor en este mundo, así como en el mundo por venir? Si miro a mi alrededor, veo qué lugar terrible este mundo puede llegar a ser. Solo existe el Creador y el ser humano. El propósito de la creación es permitir el ascenso a los mundos superiores aún estando en este mundo. Esto sucede cuando los pensamientos y deseos humanos son equivalentes a los pensamientos y deseos de los mundos superiores, tema que se enseña en la Kabbalah. Quien desea ascender y alcanzar la meta de la creación, que es la meta personal de cada ser humano en la vida, pues si no debe retornar a este mundo después de su muerte, debe considerar positivamente a toda la creación. Estoy empezando a comprender que debo ser responsable de mis propias acciones, de mi propio ego. Quisiera alcanzar un mayor nivel espiritual en mi vida. ¿Cómo empiezo? Y si estudio Kabbalah, podré actuar libremente. Uno debe imaginar siempre que se encuentra frente a Dios, el Poder Supremo. Todo el que estudie Kabbalah y ascienda a cierto nivel espiritual puede adquirir capacidades del Poder Supremo y utilizarlas a su antojo. Cuanto más elevado sea su nivel espiritual, el cabalista logrará características y poderes más. 37. Similares a los del Creador. El cabalista será capaz de actuar tan libre e independientemente como el Creador.
Leí en algún lado que existe un lugar en la Torá que contiene los 72 nombres de Dios y que transmite un mensaje al ser leído. También, que si se consideran los caracteres hebreos en forma vertical, aparecen en columnas de 3 caracteres y cada columna contiene una palabra referida a Dios. No sé si lo han notado, pero Dios suele ocultar las cosas a la mirada ordinaria, como aquí. ¿Podrían enviarme una copia de dicha parte de las escrituras en hebreo? La Kabbalah utiliza muchos conceptos matemáticos como matrices, geometría, números, gráficos, caracteres y letras, etc. Estos acercamientos son códigos mostrados en la Biblia, los cuales nos suministran información acerca de temas espirituales y su interconexión. Cada nivel espiritual posee un nombre y el número equivalente a la suma de las letras del nombre. La transformación de un nombre a un número se denomina gematria. Estos códigos aluden a los niveles espirituales que deberíamos alcanzar. Vivo en Londres. No soy judío, pero en los últimos años me he interesado en la Kabbalah y también he desarrollado un creciente interés personal por el judaísmo. ¿Puede aconsejarme acerca de cómo proseguir mis estudios? ¿Existe algún representante o miembro suyo en Inglaterra que pueda contactar? No existen cabalistas de renombre fuera de Israel. Sin embargo, le aconsejamos comenzar a estudiar, visitar nuestro sitio web y enviarnos preguntas y consultas. La Kabbalah parece tener ideas similares a todas las principales tradiciones místicas como el budismo. ¿Existe alguna diferencia importante? De ser así, ¿por qué elegir este camino y no otro? Si no la hay, ¿por qué no lo reconocen los cabalistas? La idea general de todas las religiones y grupos místicos consiste en comulgar con una entidad superior. Cada uno tiene sus propias razones para querer comulgar con esta entidad. Por ejemplo, algunos desean disfrutar una vida feliz y próspera en este mundo para recibir abundancia, salud, seguridad, un futuro mejor. Desean entender este mundo lo mejor posible para organizar mejor sus vidas. Otros desean aprender cómo manejarse en el mundo por venir después de la muerte. Ambos objetivos son egoístas y surgen del egoísmo humano. La Kabbalah no se ocupa de todos estos motivos. Su meta es más bien transformar la naturaleza humana para permitirle tener cualidades similares a las del Creador. 38. Los demás caminos de espiritualidad, si bien hablan de liberarse de los deseos egoístas, apuntan a disminuir el sufrimiento humano, dándole libertad y prosperidad. Otra vez el propósito es egoísta. El método cabalístico afirma que el ser humano debe usar todo lo que tiene en este mundo para ofrendar al Creador. Pero para lograr esta intención, necesita poder percibirlo y sentir que él disfruta de sus acciones. Quien estudia Kabbalah comienza a entender su significado por su propia percepción del Creador. 39. El mago omnipotente, que no podía estar solo. Autor, Rav Dr. Lightman. ¿Saben por qué solamente los ancianos cuentan historias y leyendas? Porque las leyendas son la cosa más inteligente del mundo. Todo cambia en el mundo, pero las auténticas leyendas permanecen. Las leyendas son sabiduría y narrarlas requiere de mucho conocimiento y de destreza para ver cosas que otros no ven. Para eso hay que haber vivido mucho, razón por la que solo los ancianos saben narrar leyendas. Como está escrito en el mayor y más antiguo libro de magia, un anciano es alguien que ha adquirido sabiduría. A los niños les encanta escuchar leyendas porque poseen imaginación y cerebro para encarar todo y no únicamente lo que los demás pueden ver. Si un niño crece pero igual sigue viendo lo que los demás no ven, se torna sabio e inteligente, adquiere sabiduría. Y como ve lo que los demás no ven, sabe que la imaginación es real. Sigue siendo un niño sabio, como está escrito en el Zohar, el libro de magia más grande y más antiguo. Había una vez un mago grande, noble y de buen corazón, con todos los atributos que se suelen mencionar en los libros infantiles, pero, como tenía tan buen corazón, no sabía con quién compartirlo, no tenía a nadie a quien amar, con quien pasar el tiempo, con quien jugar, también necesitaba sentirse deseado, pues es muy triste estar solo. ¿Qué podía hacer? Pensó en crear una piedra, pequeñita pero hermosa, y quizás allí encontraría la respuesta. Tocaré la piedra y sentiré que hay algo constantemente a mi lado, y ambos nos sentiremos bien, porque es muy triste estar solo. Agitó su varita y en ese instante apareció una piedra justo como la que quería. Se puso a tocarla, a abrazarla y a hablarle, pero la piedra no respondía. Se mantenía fría y no reaccionaba. Hiciera lo que le hiciese, la piedra seguía siendo un objeto insensible. Esto no le convino al mago para nada. ¿Por qué no contestaba la piedra? Probó creando otras piedras, y luego rocas, colinas, montañas, llanuras, la tierra, la luna y la galaxia. Pero con todas lo mismo. Nada. Se seguía sintiendo solo y triste. En su tristeza, se le ocurrió que en vez de piedras, podría crear una planta de hermosas flores.
La regaría, le daría aire y sol, le tocaría música, y la planta sería feliz. Y ambos estarían contentos, porque era triste estar solo. 40. Agitó su varita y al instante apareció una planta justo como la que quería. Estaba tan contento que se puso a bailar a su alrededor, pero la planta no se movió ni bailó con él ni siguió sus movimientos. Solo respondía de la manera más simple a los dones del mago. Si la regaba, crecía, si no, se moría. Esto no le alcanzaba al mago de buen corazón que anhelaba entregarlo todo. Tenía que hacer algo más, porque es muy triste estar solo. Creó entonces todo tipo de plantas de todos los tamaños, bosques, selvas, huertos, plantaciones y alamedas. Pero todas se portaban igual que la primera planta y nuevamente se encontró solo. El mago pensó y pensó. ¿Qué podía hacer? Crear un animal. ¿Qué clase de animal? ¿Un perro? Sí, un lindo perrito que estuviera siempre con él. Lo llevaría a pasear y el perro brincaría, haría piruetas y correría de un lado a otro. Al volver a su palacio, o más bien a su castillo, dado que era un mago, el perro estaría tan contento de verlo que correría a saludarlo. Ambos serían felices, pues es muy triste estar solo. Agitó su varita, y allí estaba. Un perro justo como el que él quería. Lo cuidó, lo alimentó, le dio de beber y lo acarició. Hasta corrió con él, lo bañó y lo sacó a pasear. Pero el amor perruno se limita a estar cerca de su amo, donde quiera que esté. El mago sufría al ver que su perro no podía corresponderle, aunque jugara tan bien o fuera a todas partes con él. Un perro no podía ser su amigo de verdad, no podía apreciar lo que hacía por él, no comprendía sus pensamientos, sus deseos ni todas las molestias que se tomaba por él. Pero justo eso era lo que el mago anhelaba. Produjo otras criaturas, peces, aves, mamíferos, todo en vano, ninguna lo comprendía. Era tan triste estar solo. El mago se sentó y reflexionó. Comprendió que un amigo de verdad debía ser alguien que lo buscara, que deseara mucho estar con él, que fuera como él, capaz de amar como él, de comprenderlo, que se le pareciera, que fuera su compañero. ¿Compañero? ¿Amigo de verdad? Debería ser alguien cercano a él, que comprendiera sus dones, que pudiera corresponderle y darle algo a su vez. Los magos también desean amar y ser amados. Entonces ambos estarían contentos, porque es muy triste estar solo. Entonces el mago pensó en crear un hombre. Él podría ser su amigo de verdad. Podría ser como él, solo necesitaría alguna ayuda para ello. Entonces ambos se sentirían bien, porque es muy triste estar solo. Pero para poder sentirse bien, primero debería sentirse solo y triste sin el mago. El mago agitó nuevamente su varita y creó al hombre a la distancia. El hombre no percibía la existencia de un mago, autor de todas las piedras, las plantas, las colinas, los campos y la luna, la lluvia, los vientos, etc., un mundo entero lleno de cosas hermosas, incluyendo computadoras y fútbol, que lo hacían sentir bien y falto de nada. El mago, por su parte, seguía sintiéndose triste por estar solo. El hombre no sabía que había un mago que lo había creado, que lo amaba y que lo... 41. Estaba esperando y que decía que juntos se iban a sentir bien porque es muy triste estar solo. Pues, ¿cómo podría un hombre que se siente contento, que tiene de todo, hasta una computadora y el fútbol, que no conoce al mago, desear encontrarlo, conocerlo, acercársele, amarlo, ser su amigo y decirle, ven, nos sentiremos bien ambos, pues es muy triste estar solo sin ti? Una persona conoce solo lo que la rodea y hace lo que hacen las personas que están próximas, habla acerca de los mismos temas, desea las mismas cosas, no ofender, pedir regalos de buena manera, una computadora, fútbol. ¿Cómo podría saber que existe un mago que está triste por estar solo? Pero el mago, en su compasión, busca constantemente, y cuando el momento ha llegado, agita su varita y llama a su corazón. El hombre piensa que está buscando algo y no se da cuenta de que es el mago que lo está llamando. Ven, nos sentiremos bien ambos, porque es muy triste estar solo sin ti. Entonces el mago agita nuevamente su varita y el ser humano lo siente. Comienza a pensar en él, en que sería bueno estar juntos, porque es muy triste estar solo, sin el mago. Otro giro de la varita y el hombre siente que existe una torre mágica llena de bondad y poder en la que el mago lo espera y solo en la cual se sentirán a gusto, porque es muy triste estar solo. Pero ¿dónde se encuentra esta torre? ¿Cómo puede alcanzarla? ¿Cuál es el camino? Desconcertado y confuso, se pregunta cómo puede encontrar al mago. Sigue sintiendo el movimiento de la varita en su corazón y no puede conciliar el sueño. Ve por doquier magos y torres de poder y hasta pierde el apetito. Esto sucede cuando alguien desea mucho algo y no lo encuentra y se siente triste de estar solo. Pero para ser como el mago, sabio, grande, noble, compasivo, amoroso, no alcanza con un ademán de la varita,
el hombre debe aprender a obrar maravillas por sí mismo. Entonces el mago, secreta y sutilmente, gentil e inocuamente, lo va guiando hacia el más grande y más antiguo de los libros de magia, el libro del Zohar, indicándole el camino hacia la torre de poder. El ser humano lo toma para encontrarse pronto con el mago, hacerse su amigo y decirle, ven, estaremos bien juntos, porque es muy triste estar solo. Pero un elevado muro rodea la torre, y muchos guardias lo ahuyentan, impidiéndoles estar juntos y sentirse bien. El hombre se desespera, el mago se esconde en la torre tras puertas trancadas, el muro es alto, los guardias alertas lo rechazan, nada puede pasar. ¿Qué sucederá? ¿Cómo podrán estar juntos y sentirse bien dado que es triste estar solo? Cada vez que el ser humano desfallece y cuanto más se desespera, siente de repente un movimiento de la varita y se precipita nuevamente hacia los muros. 42. Tratando de evadir a los guardias a cualquier precio. Quiere forzar las puertas, alcanzar la torre, trepar los peldaños de la escalera y alcanzar al mago. Y cuanto más avanza y se acerca a la torre y al mago, más vigilantes, fuertes y arduos se tornan los guardias, despellejándolos sin piedad. Pero a cada vuelta el hombre se torna más valiente, más fuerte y más sabio. Aprende a realizar él mismo toda clase de trucos y a inventar cosas que solo un mago puede inventar. Cuanto más rechazado es, más desea al mago, más lo ama, y desea más que nada en el mundo estar con él y ver su rostro, porque será bueno estar juntos, y aunque le regalen todo el universo, sin el mago se siente solo. Entonces, cuando ya no soporta más estar sin él, se abren las puertas de la torre y el mago, su mago, corre hacia él diciendo, ven, estaremos bien juntos, porque es muy triste estar solo. Y a partir de allí se vuelven amigos leales, muy cercanos y no existe placer más exquisito que ese entre compañeros por siempre. Están tan bien juntos que apenas recuerdan lo triste que era estar solos. 43. Información sobre BNEI Baruch. Email, info@kabbalah.info, info sitio en la red, http://www.kabbalah.info /spaniscap http://www.kabbalah.info /spaniscap lecciones diarias, www.cap.tv